Imagina esto. Enero de 2020. En un rincón de La Guaira, Venezuela, el tiempo se detuvo para una familia. Sin previo aviso, Narieli dejó de ser ella. Su mirada se volvió oscura. Su voz, un susurro que nadie reconocía. Y su fuerza, una fuerza que 3 hombres no podían contener. Muchos dicen que fue una traición, que en un plato de comida se escondía un secreto extraído de un cementerio. Su familia gritó posesión. La ciencia escribió neumonía. Pero entre los rezos en el río y el frío de la morgue, hay una verdad que nadie se atreve a pronunciar. ¿Qué entró realmente en el cuerpo de Narieli aquella noche? No afirmamos nada, solo te mostramos lo que ellos vieron. Para entender lo que ocurrió en enero de 2020 en La Guaira, Venezuela, debemos volver al origen. A ese momento donde la lógica se rompió para siempre. Narieli Yanes Cacharuco Villén tenía solo 15 años. Era una joven de rutina tranquila en el sector de Caraballeda. Nada en su entorno hacía presagiar que su nombre terminaría en los expedientes más oscuros de la región. Hasta que, según el relato de su madre, Jenny Guillén, ocurrió un hecho que marcó el inicio de todo. Narieli aceptó una invitación de una amiga cercana. Al regresar a casa, traía consigo una pulsera y mencionó que su amiga le había dado algo de comer. A partir de ese encuentro, Narieli comenzó a presentar cambios. Al principio fueron sutiles, un comportamiento distinto y una actitud que no era habitual en ella. Pero con el paso de las horas, la situación se volvió física y evidente. Duró 11 días más o menos, que no comía. Puro le dando inyectadoras, de que si sopa, 4 inyectadoras, que si una gelatina. Logró un día sí, logró comerse una gelatina ella misma con sus mismas manos, completa. Y lo demás era líquido. Y tratamiento médico que yo llevo una doctora y 2 enfermeras para que me la vinieran a la casa. Su familia comenzó a preocuparse al notar que Narieli presentaba episodios de fuerza desmedida y desconocimiento de sus seres queridos. Los cambios no solo continuaban, sino que aumentaban, generando confusión y un miedo profundo en el hogar. Para la familia, el origen estaba claro. Aquel regalo y aquella comida habían abierto una puerta que no sabían cómo cerrar. Convencidos de que la respuesta no estaba en un hospital, iniciaron un recorrido desesperado, buscando a alguien capaz de enfrentar lo que ellos llamaban un daño espiritual. Mientras tanto, la situación de Narieli cruzaba un punto de no retorno. Lo que comenzó como una inquietud familiar se transformó en una lucha contra algo que nadie lograba comprender. Con el paso de los días, la situación en Caraballeda, Venezuela, cruzó la frontera de lo racional. Los cambios en Narieli Cacharuco ya no eran solo de actitud, su cuerpo se estaba convirtiendo en un campo de batalla. La lucha se intensificó. Narieli apenas comía y el cansancio físico era extremo, pero en medio de sus crisis seguía manifestando esa fuerza que nadie podía explicar. La preocupación se transformó en una urgencia desesperada. No nos hablaba, yo le buscaba a ella los medios, le busqué cuadernos, lápiz, la ponía que quería escribir, no quería escribir. Yo le deletreaba letras a ver, nunca nos vimos. En medio de esa desesperación, la familia tomó la decisión de buscar una última esperanza. Se trasladaron al sector del río San Julián. Allí, donde la naturaleza se encuentra con lo espiritual, buscaron a quienes tenían la experiencia para enfrentar lo inexplicable. Para ellos, la intención era una sola: salvar a Narieli. La llevaron al agua, entregándose por completo a sus carencias y a la esperanza de que un milagro le devolviera la paz a la joven de 15 años. Sin embargo, el destino fue implacable. A pesar de los esfuerzos y de la fe inquebrantable de sus padres, el 11 de enero de 2020, el silencio se apoderó del río. Narieli perdió la vida, dejando a su familia con un vacío devastador y una pregunta que aún hoy no tiene respuesta. El impacto fue total. Lo que comenzó como un lazo de amistad terminó en una tragedia que sacudió a toda Venezuela. Fue entonces cuando el caso tomó un giro inesperado.
el CICPC intervino y el cuerpo de Narieli pasó de los rezos del río a la frialdad de una mesa de autopsia. ¿Qué fue lo que realmente la consumió? ¿Fue una fuerza que la ciencia no puede ver? ¿O hay una verdad oculta en los documentos forenses que está por salir a la luz? El misterio apenas comienza. Tras el 11 de enero de 2020, el caso de Narieli Llanes tomó un giro que nadie esperaba. Mientras el cuerpo de la joven era preparado para su último adiós, el CICPC en La Guaira iniciaba la evaluación forense. El informe oficial fue contundente: neumonía severa y paro cardiorrespiratorio. El papel hablaba de un cuerpo agotado y un sistema pulmonar colapsado. Pero mientras la ciencia escribía estas palabras, en el funeral de Narieli ocurría algo que helaría la sangre de los presentes. Según los relatos de los asistentes y la familia, la joven señalada como la responsable de haberle dado la pulsera y la comida se presentó en el velorio. No llegó para llorar, sino para hablar. Mami, es que yo no vivo aquí. El día de los Reyes te enteraste que No. ella estaba grave. Sí, te No enteraste sabía nada. y te reíste. No, yo Sí no sé, sabía, escúchame. sí sabía. Yo no sabía nada, me vengo enterando ahorita. ¿Cómo no te lo sabes? Y juro. pusiste en el Facebook que pusiste en el Facebook. Pero nada de esto fue casualidad. Detrás de la tragedia se escondía el motor más antiguo del mundo: la envidia. En los pasillos de La Guaira se dice que la amistad era solo una máscara. El verdadero motivo fueron los celos, un conflicto por el amor de un joven que ambas conocían. Una disputa silenciosa que llevó a una de ellas a buscar una solución en la oscuridad. ¿Qué fue lo que Narieli ingirió realmente aquella tarde? La familia sostiene una verdad aterradora. No fue una invitación común. Dicen que en ese plato se escondía un veneno espiritual, huesos de restos pulverizados y tierra extraída del cementerio. Un trabajo diseñado para que con cada bocado Narieli fuera perdiendo su esencia, su salud y finalmente su vida. En la iglesia creemos en la existencia de no solamente de Satanás como el príncipe de los demonios, sino en ángeles malos, ángeles caídos, que son seres espirituales que no tienen cuerpo y que eventualmente, como no respetan al ser humano, pueden meterse, si Dios se los permite, solo si Dios se los permite, pues en el cuerpo de una persona, pero evidentemente nunca pueden tomar posesión total de una persona. Y la iglesia tiene previsto un ritual que se llama ritual de exorcismos para expulsar a estos demonios. Pero la iglesia pide que antes de utilizar ese ritual se haga un examen, digamos, para determinar si realmente hay una posesión. Y que hay una experticia psiquiátrica, porque hay enfermedades también psíquicas que antiguamente se pensaba que eran posesiones y no eran posesiones, eran enfermedades, ¿no? La psicosis, la esquizofrenia, paranoias, etc. Para las autoridades esto pudo ser una crisis nerviosa o una conducta errática, pero para la familia fue la confirmación final. ¿Por qué alguien confesaría haber causado un daño espiritual justo frente al cuerpo de su mejor amiga? Y hubo muchas dudas con ella de que ella le puso el pulso a mi hija, y más que ella pertenece a esa religión. No, mi opinión como médico referente a este tipo de casos es que, claro, la desnutrición hace que la persona, su defensa bajen, pues, por así decirlo de una manera más coloquial. Y bueno, lo único que ella tiene ahí de una neumonía es que es una neumonía de múltiples lóbulos. Se entiende que el pulmón se divide por lóbulos, ¿verdad? Entonces ella tuvo una neumonía de múltiples lóbulos, ¿no? Como lo dice aquí, una bronconeumonía panlobar bilateral, es decir, que tiene un proceso infeccioso, una neumonía de ambos lóbulos. Todo eso hizo que esa condensación, ¿verdad?, ese bloque neumónico, no se pudiera producir el intercambio gaseoso, es decir, que no entrara parte del oxígeno al pulmón y haga toda su función fisiológica, ¿no?, por así decirlo. Motivo por el cual eso lo llevó a una insuficiencia respiratoria y posterior a eso la muerte por hipoxia, ¿no?, que es una ausencia o una disminución de la cantidad de oxígeno que llega a los diferentes órganos. Para las autoridades, estas evidencias ofrecían una conclusión clara. Sin embargo, para quienes estuvieron presentes en las crisis de Narieli, el papel no lograba explicarlo todo. Mientras el informe médico establecía una causa biológica, la familia mantenía su verdad. Una transformación que comenzó con un regalo y una comida, y una fuerza que ninguna enfermedad pulmonar podría justificar. Este caso nos enfrenta a una frontera invisible.
Por un lado, la necesidad de una atención médica científica y urgente. Por otro, el peso de unas creencias que en momentos de desesperación se convierten en la única guía posible. Porque cuando una situación sobrepasa el entendimiento humano, las decisiones se toman con el corazón y con la fe en lo que se cree correcto. Y esas decisiones, tomadas desde el amor y el miedo, cambian los destinos para siempre. Al final queda una pregunta que el informe forense no puede responder. ¿Hasta qué punto lo que la ciencia llama síntomas fue en realidad el rastro de algo que no pertenece a los libros de medicina? Más allá de las conclusiones oficiales, hay elementos que para muchos siguen sin encajar. El caso de Narieli permanece así, como una historia donde conviven dos versiones, una basada en la evidencia del bisturí y otra basada en el misterio de lo vivido. Entender que ambas existen es quizás la lección más profunda de esta tragedia.